Bueno, buenas noches, bienvenidos a 4 días. Hablábamos recién con los colegas el plan K para resolver la economía. Hoy fue un día importante en materia económica, hoy se conocieron detalles sobre cómo será ese plan económico de Alberto Fernández, si es que efectivamente se convierte en el próximo presidente. Y nosotros hoy en 4 días te lo vamos a adelantar, te vamos a contar detalles, no vamos a ponernos a opinar, no va a haber opinión en esta editorial, sino que hoy vamos a abrir el programa con información dura, con información calificada, sí, que obviamente no te podés perder, además de invitados de lujo que ya se están preparando y que nos van a ayudar, junto a Hugo, que está acá conmigo, a desgranar un poquitito, a interpretar y analizar todos los datos a los cuales accedimos hoy, en horas de la tarde, cuando empezamos a armar un poco este programa. Hoy hablamos del plan K, el plan K para resolver la economía. Recién en el pase lo comentábamos. Y obviamente que la letra K, o digamos, la especial letra K para este país, vuelve a aparecer como una letra protagonista. La K, les anticipo, creo que ahí Mariana un poco también hacía el chiste, no es por Kirchner. No es la K, no es el plan kirchnerista que va a aplicar a Alberto Fernández. Lo anticipo para que quede claro. La K tampoco es el plan Kicillof, que bien podría ser, que seguramente tendrá que ocuparse y mucho de lo que pueda llegar a pasar en la provincia de Buenos Aires, siempre y cuando en el hipotético caso de que las elecciones mantengan el resultado de las primarias abiertas. La K, cuando hablamos justamente del plan K para resolver o para intentar resolver la economía, esa K se refiere a Culfas. Culfas, un nombre del que seguramente habrás escuchado hablar, pero hablamos puntualmente de Matías Culfas. Vamos a ver una imagen de Matías Culfas. Ahí está. Este hombre que hoy seguramente caminará por la calle y poca gente lo reconoce, en el Círculo Rojo se lo conoce y mucho. Si las cosas se mantienen como, o si las elecciones se mantienen como se vienen, o como se dio en las PASO, este hombre es factible que pueda llegar a convertirse en el próximo ministro de Economía. ¿Por qué hablamos del plan K? ¿Sí? Este hombre que ustedes van a ver, que veían ayer, es a quien le reservaron nada más y nada menos que el cierre del tercer coloquio industrial que hoy se desarrolló en la provincia de San Juan. Culfas es el economista estrella del momento en el albertismo o en la mirada de Alberto. Y como le contaba recién, o como te contaba recién, suena en el círculo más íntimo, en el Círculo Rojo, como un gran candidato a convertirse en el futuro ministro de Economía. Culfas, con K. Llamativamente, este economista, Matías Culfas, levantó el perfil en los últimos días. Ahí Willy Laborda un poco coincidía con esto. La semana pasada se destacó Culfas en el seminario País Federal, allí en la Universidad del Salvador, donde comenzó de alguna manera a presentar su plan económico para bajar la inflación. Y hace muy pocas horas, pero muy pocas horas, mientras preparábamos este programa, terminó de refrendar un poquitito ese plan allí en San Juan, como les contábamos, ante la mirada de más de 1000 industriales. Y ahí empezó de alguna manera, se empezó un poquito a ver la carta. ¿Vieron cuando se juega a los naipes y uno guarda la carta para ver? Y empezó de alguna manera a responder lo que muchos se preguntan, inclusive vos te preguntás. Si gana Alberto Fernández, ¿cuál va a ser la economía? ¿Cómo se va a manejar la economía? Culfas aparentemente, según expuso hoy, tiene un plan. Culfas titula su plan la propuesta macroeconómica para la Argentina 2020-2023. El plan tiene 5 pilares y es un documento que, como contábamos recién, y por eso hablábamos de información dura en esta noche de 4 días, muestra por primera vez cuál es la mirada real que tiene el Frente de Todos, que tiene Alberto Fernández, que tiene ese frente de espacios políticos que quieren gobernar el país. El plan que tiene Alberto Fernández sobre el futuro de la economía y sobre todo, ¿qué haría si justamente llega a tomar el poder y a convertirse en el próximo presidente? Te vamos a mostrar esto, que son los 5 puntos del plan K. Los 5 puntos del plan K para resolver la economía, según se empezó a conocer en las últimas horas. Punto número 1, un pacto económico y social para bajar rápidamente la inflación
al 2% mensual, ¿sí? Aún bajándola sigue siendo una inflación alta. Punto número 2, un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, lo hablábamos recién con Mariana y con Willy, y una renegociación con los acreedores. Punto número 3, una estrategia exportadora, y acá empiezan a aparecer datos importantes, con Vaca Muerta como protagonista. Esto lo expuso Matías Culfas hoy en San Juan ante la mirada de 1000 industriales. Punto número 4, habló de reformas estructurales. ¿Se está refiriendo a la reforma laboral? ¿Se está refiriendo a la reforma impositiva? ¿Cómo haría Alberto Fernández o al Frente de Todos una reforma laboral o una reforma impositiva? Hoy Culfas, ahora van a ver ustedes, algo dejó trascender. Y el quinto pilar de esto que nosotros hemos de llamar el Plan K para resolver la economía, habló de un plan de desarrollo productivo para pymes, habló de apostar a las economías regionales y habló de apostar también a la economía del conocimiento. 5 puntos, 5 puntos. Al mismo tiempo que Matías Culfas hizo referencia a estos 5 puntos, Alberto Fernández estaba en Córdoba. Hoy les vamos a contar qué pasaba en Córdoba. Culfas es Alberto Fernández, esto está más que claro. Hoy en un momento determinado dijo Culfas, y hay que ver si esto se va a cumplir y cómo se va a cumplir, llamó en términos económicos, instó, arengó a los que estaban ahí en términos económicos a superar viejas dicotomías. Superar viejas dicotomías. Digo, para traducirlo, para que se entienda claramente, yo creo que se refería, o en otras palabras uno puede interpretar que se refería a dejar atrás la grieta. Después vamos a charlar un poco con los invitados. ¿Qué sería dejar atrás la grieta? Porque también hay una grieta y una mirada de qué Argentina se quiere en términos económicos. Respecto del primer pilar, ¿podemos volver un minutito a la placa central? Quiero volver al primer punto. Dame el primer punto de la placa central del Plan K. K es por Culfas, lo aclaro una vez más. Pacto económico y social para bajar rápidamente la inflación del 2% mensual. Quédate sobre ese punto. Respecto al primer pilar, del primer punto, Culfas sostuvo que ese acuerdo del cual hablan, se habla de 180 días, es un acuerdo complementario a una política monetaria y un acuerdo complementario a una política fiscal consistentes entre sí. Ahora lo van a explicar un poco los invitados. Y tomó nota Culfas, y esto también es interesante, del pedido que hizo Miguel Acevedo. ¿Quién es Miguel Acevedo? Titular de la Unión Industrial Argentina. ¿Qué dijo Miguel Acevedo? ¿Qué pidió Miguel Acevedo, que está muy cerca de Alberto Fernández? Que no sea solamente un acuerdo de precios y un acuerdo de salarios, sino que fuera algo un poco más integral, un poco más de fondo, que fuera una suerte de mesa de diálogo para la productividad. Así lo planteó Acevedo, una mesa de diálogo para la productividad. En este sentido, se aclaró que si se ratifica en octubre, siempre esto lo aclaramos, si se ratificara en octubre el resultado de las primarias, la reforma laboral, lo aclaran desde las cercanías de Culfas y de Fernández, no se va a hacer transversalmente, sino, dijo hoy Culfas, abro comillas, con un trabajo más minucioso. Veremos después, entenderemos después con el tiempo, si es que se llegan a convertir en gobierno, qué es esto. Mientras esto pasaba en San Juan, en Córdoba, Alberto Fernández también empezó a mostrar y empezó a marcar el camino y empezó a marcar detalles concretos sobre el futuro de la economía. Hoy estuvo en la Fundación Mediterránea, ¿no? Fundación Mediterránea de Córdoba estuvo sí. Alberto Fernández. Y por primera vez aseguró de forma clara, de forma un poco más concreta, cuál sería su plan para resolver el problema de la deuda. Un problema que Alberto Fernández cree que la Argentina arrastra desde la tragedia de la dictadura. Principalmente, ¿qué debiera hacer la Argentina con el Fondo Monetario Internacional? Por las condiciones vigentes, planteó Fernández, se puede optar, y esto se habló mucho y se va a hablar seguramente en las próximas horas, de un modelo similar al que utilizó Uruguay en el año 2003. Un modelo similar al que utilizó Uruguay en el año 2003. A ver cómo lo decía. Me parece que la deuda, por las condiciones internacionales, no va a ser tan difícil de hacer algo parecido a lo que hizo Uruguay ahí. Yo lo he hablado con muchos fondos de inversión y ellos
están conscientes de que esa puede ser un camino de salida. La salida que es ganar tiempo y no hacer quitas. Ganar tiempo. Diferir las obligaciones en el tiempo de modo tal que esa curva que cuando uno mira lo que hay que pagar de intereses de la deuda repentinamente en el año 2023 y 2024 sube exponencialmente, que eso suba de un modo más amesetado y que nos permita a nosotros crecer. Yo creo que no va a haber dificultades de lograr eso. El gobierno tiene muchas dificultades para lograr esto, el actual, por dos motivos. Primero, porque ellos también sienten que les mintieron. Los acreedores sienten que este gobierno también les mintió. Y no quieren seguir hablando con el gobierno actual. Y el segundo, tal vez el mayor problema que tiene el gobierno actual, es que sienten que han perdido el poder, que ya no tienen el poder político que tuvieron en otros años. Bueno, ahí lo explicaba Alberto Fernández. ¿Qué es esto de la receta, digamos, de la visión de la deuda a la uruguaya? Bueno, hay que hacer rápidamente un poco de historia. Nos tenemos que remontar al año 2003, historia reciente, cuando el gobierno de Jorge Valle, el gobierno colorado de Uruguay, estaba sumergido desde hacía 2 años en una tremenda crisis económica que se inició a partir de la inesperada aparición de un foco en su momento de fiebre aftosa que lo llevó a perder importantes mercados de la carne en el mundo. A eso, que sucedió en su momento, se le sumaron los efectos de la crisis, el rebote de la crisis argentina del 2001. 2001, crisis argentina, arrastra a Uruguay. 2013, fiebre aftosa, empieza a complicar la venta de carne a Uruguay al mundo. Además, obviamente, de los malos manejos, hables con cualquier especialista uruguayo, de los muy malos manejos internos de varias entidades, del propio sistema bancario uruguayo, que se vio, obviamente, sacudido por los masivos retiros de ahorros de depositantes argentinos en el primer semestre. Los que manejan cifras duras hablan del primer semestre del 2002, un montón de argentinos yendo a colapsar prácticamente el sistema bancario uruguayo. ¿Qué hizo el Estado entonces en Uruguay? El Estado salió entonces a socorrer económicamente a clientes del propio Banco República, del propio Banco Hipotecario, obligado por la Constitución uruguaya al ser entidades públicas. Y también a otras instituciones. Sí, Uruguay no pudo evitar la necesidad imperiosa, no hubo otra, de reestructurar la altísima deuda que tenía, que era equivalente a más del 100% del PBI anual de Uruguay. Por eso yo recién jugaba un poco con Willy, algo que suena tremendo, que es la Argentina debe una Argentina. La Argentina debe una Argentina. Después uno podría analizar cómo fue la evolución de la deuda en relación a los últimos 15 o 20 años de la Argentina. Por más de que Alberto Fernández haga referencia a que esta tragedia de la deuda viene de la dictadura, si uno analiza cómo se fue endeudando Argentina, también hay respuestas allí para dar. El Fondo Monetario Internacional en Uruguay creía todo lo contrario. Estaba en desacuerdo con la política pública que iba aplicando Uruguay, y la desconfianza justamente de la oposición hacían un cóctel explosivo. Uruguay eligió el camino de alargar los plazos en pos de cumplir con las obligaciones contraídas. En pos de cumplir con las obligaciones contraídas. Esto es una salida a la uruguaya. Ahora vamos a hablar con los especialistas. Está Tombolini, está Leandro Santoro, está Iván Petrella, está también Hugo con nosotros. Gracias a todos por venir. Ya me meto con ustedes a discutir y a debatir un poco. Este es el concepto de salir a la uruguaya. ¿Podrá la Argentina copiar ese modelo? ¿Podrá imitarlo? ¿Por qué lo mencionan? ¿Por qué lo ponen como ejemplo? ¿Sirve a lo largo de la historia económica, digamos, imitar digamos, historias que han sucedido? Bueno, ahora lo discutimos con los especialistas. Anoche, acá en 4 días, Martín Tetats fue en este mismo programa muy gráfico con la explicación que dio sobre... Él habló sobre la receta a la uruguaya. Hoy ya se instaló como un concepto, ¿sí? Pero Tetats ayer habló como, digamos, de que la aplicación que iba a elegir Alberto Fernández era la receta a la uruguaya para renegociar la deuda externa, y utilizó como ejemplo, ya que estamos en época de metáforas y de calorcito también, utilizó como ejemplo los gustos de helado que ofrece justamente una heladería. Yo no lo explico bien, ¿eh? Lo explica bien Tetats, escúchalo.
Argentina ya anunció, este gobierno, no el que viene, este gobierno anunció un reperfilamiento de deuda y mandó una ley al Congreso. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que quiere negociar con todos los acreedores privados una extensión de plazos, un menú, le va a ofrecer un menú distinto. Le va a decir, yo lo simplifiqué el otro día con un ejemplo, es como cuando vos vas a la heladería, ¿qué querés? Que haya dulce de leche granizado. Te va a decir, mire, no hay dulce de leche granizado, tengo 35 gustos para ofrecerle. Chocolate, tenemos todos estos gustos. Dulce de leche granizado no hay. Te puedo ofrecer un bono que te extiende más años y no te hace ningún tipo de quita, un bono que es, te lo pago en el mismo momento, tal vez con alguna quita, distintos intereses. Bueno, hay un montón de fórmulas para ofrecer, que es lo que hizo Uruguay en el año 2003, le funcionó bien, renovó el 92% de acuerdo con el 92%, estiró a 10 años. Y estiró los plazos de vencimiento de deuda. Bueno, el proceso de negociación en Uruguay llevó poco más de un año y medio, de medio año. Y hoy, en perspectiva, la mayoría de los analistas, cuando uno llama y consulta en Uruguay, lo consideran que fue fundamental. ¿Para qué? Para salir justamente de la crisis. Y cuando salís de la crisis, si podés salir como salió Uruguay, iniciás un camino, una senda de crecimiento que empiezan a suceder los años posteriores. A los 6 meses de aquel acuerdo de canje de deuda anunciado, recordemos, en mayo del 2003, a Uruguay ya le habían vuelto a prestar plata. Sinónimo de haber recuperado rápidamente la confianza. 6 meses. 6 meses. Antes de meternos en el debate de esta noche en 4 días, quiero compartir con vos lo último que publicó hace una hora, no mucho más que eso, un poco más por ahí, el propio Alberto Fernández en su cuenta de Twitter. Sobre la deuda argentina, decía Alberto Fernández, el endeudamiento es el mayor problema que hoy encuentra la Argentina. Es un condicionante enorme y cuesta entender cómo fue que nos pasó. Cuesta entender cómo fue que nos pasó. Hoy la deuda representa en Argentina el 100% del PBI. Quédate con esta idea esta noche. La Argentina debe una Argentina. La Argentina debe una Argentina. ¿Tenemos una Argentina? Bueno, debemos una Argentina. Y lo dice ahí. Hoy la deuda representa el 100% del PBI. En el 2015, es un dato interesante, ahora lo vamos a discutir, a ver si esto es así, representaba el 38% y la deuda en dólares solamente el 18%. Realmente, dice Fernández, impresionante que en tan poco tiempo se haya generado semejante endeudamiento. Hago un punto acá, me voy rápidamente para la mesa. Ya les dije que en algunos minutos nos metemos adentro de esto. ¿A qué cámara le puedo mostrar? Acá. Adentro de este expediente que es escandaloso de lo que estuvo pasando en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, no quiero mostrar mucho, pero esto es un verdadero escándalo. 240 kilos de cocaína en valijas. Sí, hoy también nos vamos a meter en este tema. Narco que hacía mucho tiempo trabajaba en la Argentina. Recordemos que 1 kilo de cocaína en Europa, si en Buenos Aires se puede cotizar a $10.000, eso se multiplica hasta $60.000 cuesta en España. Mucho dinero para una organización que parte fue detenida a partir de un procedimiento realizado en Ezeiza. Bueno, y te anticipo algo. Bueno, lo voy a decir en algunos minutos, ¿sí? Tiene que ver con hacia dónde están investigando y qué creen que hay detrás. O sea, a ver, imagínate un vuelo que sale a Barcelona o a Madrid lleno de pasajeros y de esos pasajeros hay 10 que intentan pasar con valijas y entre los 10 juntan 240 kilos de cocaína. ¿Vos podés creer que eso pueda suceder sin ningún tipo de complicidad interna? Están investigando empresas, ¿sí? Y es muy grave lo que pasó y también están investigando integrantes de la Fuerza de Seguridad. En un rato lo contamos entero. Gracias a los 3 por venir esta noche a 4 días. Leandro, ¿dónde empieza el lío de la deuda? Mirá, el hilo de la deuda arranca en la dictadura militar, sin lugar a duda. Después tiene un salto muy importante durante el menemismo. Y después del default del 2001 empiezan las renegociaciones, ¿no? Lo cierto es que en el gobierno de Cristina se pagó deuda que no se había contraído. Y lo cierto es que buena parte de la deuda externa que se contrajo en los últimos años es para financiar la fuga de capitales, motivo por el cual es difícil también explicar cuál fue la utilidad social de haber tomado ese dinero. Lo más importante es cómo salimos de esto, porque el principal problema de la economía argentina es la restricción externa, lo que se denomina escasez relativa de divisas. La Argentina necesita crear dólares
porque cada vez que crece insume dólares para importar, bienes de consumo, bienes de capital, porque además cuando la clase media argentina le va un poquito bien, se quiere ir a veranear afuera, quiere cambiar el auto, todas cosas que tienen componentes extranjeros que requieren, digamos, dólares para importar. Y es un problema grande. Y el principal problema, diría yo, siguiendo a Marcelo Diaman, es la estructura productiva desequilibrada. Nuestra economía tiene distintas velocidades. Hay algunas que son muy competitivas y que son autosustentables y otras que tienen partes de componentes importados que requieren también la utilización de divisas. El caso básicamente de la automotriz y el caso de la electrónica. Ese es un problema estructural que lo excede a Macri, digamos, que viene acarreando a la Argentina desde que inició su proceso. A ver, Iván, ¿cómo se llega hasta acá en materia de deuda? Y bueno, Leandro recién planteaba algo interesante. Miremos para adelante, y para adelante, al gobierno que viene, sean 4 años más el gobierno de Cambiemos o venga Alberto Fernández. ¿Cómo se sale de esto? Mira, en primer lugar te diría que más o menos 2 de cada 3 dólares de deuda contraída por este gobierno fueron para pagar deuda kirchnerista, ¿no? Para renovar deuda a tasas más bajas o para tapar agujeros, holdouts, etcétera, etcétera, y el resto para cerrar un déficit fiscal que no creamos nosotros, que sí heredamos. Ahora, creo que es muy cierto que lo dice Leandro en este sentido. Hay problemas estructurales que arrastra la economía argentina hace décadas. La deuda es una de ellas. También es la pobreza, también es la inflación, también es un problema la falta de creación de empleo, que ningún gobierno pudo resolver, incluyendo nosotros. Nosotros tampoco lo pudimos resolver. Y creo que está clarísimo que no lo puede resolver ningún gobierno solo. Y por eso nosotros, si ganamos, y creo que lo debería hacer cualquier otro gobierno si gana, necesitamos sentarnos todos juntos en una mesa, poner las cartas con verdad sobre la mesa y entre toda la clase dirigente, que incluye no solamente los políticos, también los empresarios, también los sindicalistas, también líderes de organizaciones sociales, con las cartas sobre la mesa, los números reales sobre la mesa, diciendo lo mismo que se dice en privado que en público, empezar a, entre todos, resolver esos problemas estructurales. Tombo, ¿es erróneo pensar a la deuda desde responsable? Es decir, ¿quién es el responsable de haber llegado hasta acá? ¿Es erróneo o es como plantean un poco Leandro y un poco Iván? Hay responsables, pero también hay un tema que es medio de todo. Llegamos hasta acá, endeudados hasta acá, porque hemos tomado malas decisiones. ¿Es erróneo pensarlo desde las responsabilidades personales? No hay responsabilidades porque hay decisiones políticas concretas. Un gobierno, cuando asume con 1/3 del producto en materia de deuda externa y se va con un PBI entero de deuda, bueno, pasaron cosas. Cuando vos asumís con una pobreza de 29 y te vas con 40 puntos de pobreza y 10 puntos de indigencia, pasaron cosas. Esas cosas son el resultado de decisiones concretas en materia de política económica. Todas malas. Todas malas porque lo que generaron en términos de cómo vivimos los argentinos es que vivimos peor. Y no es que los argentinos debemos más plata y tenemos más pobres, pero el horizonte de crecimiento para adelante es un horizonte que decimos, bueno, nos ajustamos para crecer. La verdad que la Argentina, y hoy lo decía Moody's en su informe, 2,5% de contracción prevista para el año que viene y un generoso solo 40% de inflación para el año que viene. Yo digo generoso, nosotros vemos un escenario todavía peor. Ahora, te lo pregunto a vos para que no me arme lío con los otros dos invitados. Sí. ¿Quién fue más responsable en la deuda, el kirchnerismo o estos 4 años de Macri? No, yo creo que el segundo mandato de Cristina fue bastante malo en materia económica. Ahora, el mandato de Macri es indefendible. O sea, en la facultad no pasa el primer parcial, no llega ni al final. En materia económica, ¿no? Yo no soy economista y Matías es un gran economista, pero si uno agarra, por ejemplo, algunas partes del plan económico de Alberto Fernández, algo que a mí me reconforta y me da cierta esperanza, que hay 6 puntos que él plantea: equilibrio fiscal, superávit comercial, acumular reservas, dólar competitivo, desendeudar del Estado y reducir la inflación. De esos 6 puntos, 4 existen y 4 los hicimos nosotros, ¿no? Y cuando nosotros heredamos el gobierno, no existía ninguno de esos 6 puntos. ¿Leandro? Ninguno. Y eso, ojo, no lo digo en este momento como una crítica a Alberto, lo digo como algo positivo en relación a la Argentina del futuro. Ver, Leandro, las dos principales fuerzas políticas concuerdan hoy aparentemente en algo que es bastante básico, que son unas reglas claras de la economía. Vamos por parte. Primero, al gobierno de Cristina se le pueden criticar muchas cosas. Ahora, la política de desendeudamiento creo que fue reconocida por todos, incluso por Duhovne. Hay videos de Duhovne diciendo recibimos un país desendeudado.
Segundo lugar, el problema de este gobierno fue que tomó una deuda en dólares para pagar un déficit fiscal en pesos, lo que hizo que el déficit fiscal actual sea mayor que el que tenían antes si contabilizás el primario y el secundario, o sea, la cantidad de pesos que tenés que juntar para comprar los dólares para pagar los intereses de la deuda. Esto es técnico, pero no reducieron el déficit fiscal, lo aumentaron. Lo que hicieron fue una suerte de maquillaje de estadísticos separando el primario del secundario o el... Déjame terminar, pues son varias cosas. En tercer lugar, también muy importante, la política de los 6 puntos no se cumple en este gobierno porque no hemos recuperado reservas, hemos perdido reservas y más si lo tenés contra el PB, contra la deuda externa que... Déjame terminar, contra la deuda externa que se ha tomado. En segundo lugar, el superávit comercial que se logró en los últimos 7 u 8 meses es consecuencia del derrumbe básicamente de las importaciones como consecuencia de la recesión. El dólar competitivo, bueno, si hubo un problema en este país, básicamente fue que la política antiinflacionaria del gobierno de Macri fue retrasar el tipo de cambio para tratar que la política tarifaria de subir los costos básicamente de las empresas, para que son varias cosas, termino con esto, subir los costos de las empresas, digamos, trate por lo menos de contenerlo de manera como ancla inflacionaria. Entonces, ¿frente a qué estamos? Frente a un modelo de especulación financiera que facilitó la timba y la fuga de capitales. ¿Qué es lo que hay que construir? Un modelo productivo que construya sobre la lógica del mercado interno y que tenga política exportadora para recuperar los dólares para pagar la deuda que tomaron los que están actualmente. Bueno, ya que están los tres en tono... Vení un minuto acá, vení. Ya están los tres, están muy aplicados los tres, están en tono medio debate. O sea, aparte el dire partió la pantalla, sí. Me hacen un minuto cada uno y es el programa ideal, perfecto. Vos decías no, Iván, movías la cabeza y decías no. No, a ver, no voy a pelear con Leandro. Más bien quiero resaltar, volviendo a algunas cosas que mostraste antes, los puntos de coincidencia y los puntos sobre los cuales aparentemente Alberto Fernández y su programa económico está en sintonía con el nuestro y donde va, si es que gana, construir sobre lo nuestro, sobre lo que hicimos nosotros. Porque, por ejemplo, cuando él habla de un programa de exportación basado en Vaca Muerta como eje central, claramente construye sobre un enorme logro de este gobierno, que es haber recuperado la producción energética en la Argentina. Vaca Muerta no existía durante el kirchnerismo. ¿No? No. La recuperación perdón, Leandro, ¿cómo no existía? Si ustedes importaban energía... ¿Cómo no existía? Justamente a partir de la recuperación de YPF es la posibilidad de empezar a tratar en serio. Yo no te interrumpí, ¿no? Me pediste que no te interrumpa, no te interrumpí. Ustedes importaban energía a precios altísimos y a precios corruptos de otros países. Nosotros recuperamos el autoabastecimiento hacia la cámara, entonces, porque ustedes saben lo que hace Iván, me habla a mí personalmente y quiere que no le un momento cada uno porque me estás interrumpiendo, no solamente por eso. Un momento cada uno, así la gente en casa también recuperamos el autoabastecimiento energético. Ojo, que es bueno y es bueno para el país y me parece bárbaro que Alberto Fernández y su equipo económico diga que va a construir sobre eso, me parece genial. Otra cosa que quiero resaltar que me parece bárbaro que ustedes digan, de nuevo, es central y algo que no le puso mucho empeño al kirchnerismo en su momento, a pesar de otras cosas donde sí le puso empeño, porque yo puedo hablar de cosas buenas del kirchnerismo. No me da miedo, no tengo temor, nadie me critica de arriba, digamos, si hago eso. Es la exportación también relacionada a la industria del conocimiento, ¿no? Este gobierno, como armó y pasó en el Congreso una ley de economía del conocimiento, que es la base para fomentar ese desarrollo en la Argentina, que es central y donde la Argentina hoy es altamente competitiva gracias a los recursos humanos que tenemos. A mí también me parece genial que Alberto Fernández piensa construir sobre eso. Y me parece que lo que tenemos que discutir a futuro, gane quien gane, no es tanto culpables, donde estoy seguro que vos podés decir que somos culpables de 1000 cosas. Lo planteé yo, Iván. Estoy seguro que yo puedo decir que ustedes son culpables de 1000 cosas, incluso podemos agregar a todo el arco político argentino, pero ¿en qué nos basamos para construir a futuro? Y acá estamos encontrando en este programa algo que yo no esperaba, que son bastante coincidencias. Y eso me parece sumamente importante. Tombo. Bueno, votarlo a Alberto Fernández, ¿qué te puedo decir? Francamente, yo lo que creo es que, no, el gobierno de Macri es indefendible. Yo no comparto la lectura que vos hacés respecto de los resultados, básicamente porque sí es cierto lo de materia energética en términos de Vaca Muerta, sí es cierto. En energías renovables podríamos revisarlo, pero hay un avance. Pero déjame que te complete el problema energético en la Argentina. La luz te subió 17 veces, se multiplicó por 17 la luz. Y el que era ministro de Energía, que dejó todos los ahorros afuera de la Argentina y quería que vengan a invertir en la Argentina, dijo que la energía no era un derecho humano. Por eso, hoy, en la Argentina, no solamente te paran para pedirte plata, sino que te están pidiendo que le compres velas a la gente. Si después de 4 años de gobierno, lo que vos dejás es gente con 1,5 millones de personas que tienen menos luz que antes,
no hay ninguna defensa posible en materia de tu política energética, porque es cierto que Vaca Muerta produce más, pero la gente tiene menos luz. Iván Eso decía es algo. mentira. A ver. Es mentira. Es mentira. La gente Dejo contestarlo y me voy a otro tema, no tiene problema con la factura de la luz. Es mentira, hemos pasado a tener cortes de luz a nivel país de su desarrollo a cortes de luz estándar internacional. Claro. ¿No? Porque todos los países tienen algún corte de luz estándar internacional. Y más allá de eso, ¿por qué no votó a Alberto Fernández? Entre otras cosas, porque la verdad, no sé si le creo a Alberto. Digamos, ojalá Alberto... Más jodido que darle a Macri, ¿no? Ojalá Alberto gobierne como... Pero puede votar a La Baña, dice que va a dice gobernar. la verdad. A ver, La Baña yo no lo conozco personalmente, Cuando pero quieras digamos, armamos recordemos un que en la gestión de La Baña se triplicó la inflación, la presión impositiva subió 6 puntos y el gasto público subió 6 puntos. No, esos son datos. Lo que estás diciendo y más allá de entra eso, en categoría burrada. No, La Baña asumió en abril... Pero estás diciendo una locura. La Baña asumió... Espera, Matías, yo te doy después. Yo te prometo que te doy después. Pero esos son datos. Toma nota y te doy después. Son datos duros. Digo. Sí. Pero más allá de eso, ojo, y yo soy el primero en reconocer que nuestra gestión económica tiene enormes problemas, ¿no? Y yo te digo, para mí el error principal del gobierno, y de nuevo, digamos, hablo con honestidad total, como se puede hablar en el espacio del cual soy parte, nuestro gran error conceptual es que en el equilibrio siempre difícil y siempre frágil que tiene que hacer un gobierno, entre el largo plazo y la coyuntura, entre la inversión a futuro y el día a día, le erramos ese equilibrio. Está clarísimo, le erramos ese equilibrio. Ahora después te quiero preguntar, y Iván, eso está muy claro. algunas cosas políticas pero también. Más allá de eso, digamos, no se pueden negar logros, por ejemplo, en educación que son revolucionarios en la Argentina, en cuanto a la enseñanza de programación y robótica en los colegios primarios, en la evaluación educativa, que ahora ya está sentado como una política en la Argentina, en seguridad, donde bajó un 30% de los homicidios y los secuestros extorsivos, teniendo ahora estadísticas que antes no teníamos avalados por organismos internacionales. Vos hablabas de la grieta antes. Para mí y para nosotros la única grieta real es si respetamos la Constitución o no. ¿No? Esa es la grieta. A ver, ¿cuál es la grieta? Si respetamos la Constitución, no hay grieta. ¿Cuál es la en grieta para Argentina. vos, Leandro? Sin duda, la grieta es la social y la económica. La principal grieta que tenemos los argentinos es la diferencia entre el decil que gana más y el decil que gana menos. Ayer salieron los números del INDEC que demuestran que además de seguir profundizándose esa brecha, se ha vuelto enorme, genera tensiones sociales sobre el cuerpo social enormes, ¿no? O sea, todo lo que tiene que ver con la violencia, la agresividad, la inseguridad, es hijo de esa desigualdad. Pero antes de eso, y obviamente de contestar tu pregunta, te quería hacer un par de aclaraciones con la política energética. Para un minuto ahí, vuelvo con política energética. ¿Qué es la grieta, Tombo, para vos? La grieta es la que existe entre los que comen y los que no comen. Yo no tengo ninguna duda, pero esa grieta horizontal divide a la Argentina hace mucho tiempo porque justamente la pobreza y el hambre son la gran deuda que tiene la sociedad argentina en su conjunto de la vuelta a la democracia hasta estos días. Claro, mirá lo que dijo en las últimas horas y se conocieron detalles el Beto Brandoni, ¿sí? ¿Me avisan si es un audio o lo leo directamente acá? ¿Lo tenés? Dale, a ver qué dijo el Beto Brandoni, escúchalo. Estoy cada vez más convencido de que vamos a ganar las elecciones. Cada vez más convencido. No te puedo explicar todo las cosas que me ocurren o que se me ocurren o que me imagino. Hay una sola certeza que tengo yo. Si no hay fraude, ganamos tal vez en primera vuelta y si no, seguramente en segunda vuelta. Me dijeron que hubo una manifestación en San Justo, en La Matanza, pidiéndole a la intendenta que saque la plata para ayudar a la gente. Esto se va a repetir en muchos otros lados y vamos a ver cómo es cierto que somos más. Y acá tengo el contacto con muchos argentinos todos los días por la calle y algunos que hace más de 30 años que viven acá por primera vez van a ir a votar. Y si no hay fraude, ganamos nosotros. Porque me enteré antes de anoche, viendo un reportaje a Piqueto, que la organización de las elecciones en la provincia de Buenos Aires se hicieron en las escuelas, que son todas kirchneristas. Entonces, ¿cómo no iba a haber fraude? ¿Cómo es posible que Kicillof haya sacado más puntos en la provincia de Buenos Aires que el candidato a presidente de la República? Somos tan giles, tan boludos que nos creemos cualquier cosa. ¿Cómo vamos a creer que Kicillof le va a ganar a María Eugenia Vidal? Esto no es así, mi amor.
Las elecciones la fiscalización, mejor dicho, la está organizando Guillermo Dietrich, que es un hombre capaz, que vamos a ganar y vamos a ser felices los días que nos quedan. Bueno. Sí. Facundo, ¿sabes que hay una Brandoni, idea? pará. Sí. Iván, ¿hubo fraude? Qué sé yo, la verdad que no. Nosotros sospechamos que hubo algunas desprolijidades. ¿Cómo qué sé yo? ¿Cómo vas a decir qué sé yo? No puedes decir qué sé yo. Acabo de decir que sospechamos que Pero hubo algunas irregularidades. eso puede sospechar la gente que está en casa, pero si vos sos funcionario público lo tenés que denunciar. ¿Cómo vas a decir una cosa así? Quédate tranquilo. Es una locura. Quédate tranquilo. Yo estoy re tranquilo. A Vos estás ver, nervioso. tuvimos problemas. ¿Qué tipo de irregularidades creen? Tuvimos problemas en la fiscalización, no hay ninguna duda. Digamos, yo conozco muchísima gente que fui a fiscalizar, yo iba a ir, no pude ir porque después hubo una reunión laboral que me impidió ir, pero de casos en escuelas, por un lado donde a veces nos faltaban fiscales, escuelas que estaban copadas por militantes de otros partidos políticos que presionaban. La verdad, yo lo que estoy seguro... Pero escuelas copadas por otros militantes, digamos, políticos. Sí, donde vos sos una clara minoría y donde, viste, la presión de los números, digamos, a veces sirve para atemorizar, viste, para dar un poco de miedo, para que no te animes a cuestionar tal documento, tal otra cosa. Pero igual, ojo. Pero eso ya, una vez celebrada déjame ser muy claro. en el recuento. Déjame ser muy claro. La elección, las PASO, no se perdieron por eso. Las PASO no se perdieron por eso. Las PASO... Bueno, Brandoni plantea que hubo un fraude. Yo no estoy de acuerdo con que las PASO se perdieron por algo así. Lo que sí estoy seguro es que toda elección se dirime el día de la elección. Ninguna elección está escrita en antemano. El voto en sociedades contemporáneas es cada vez más líquido. Y es una elección que es totalmente y objetivamente remontable. No significa que sea fácil, pero se puede lograr. A ver, Santoro. No, yo creo que es de un nivel de irresponsabilidad enorme sembrar la duda de que en realidad el gobierno pudo haber perdido la elección como consecuencia de un fraude. Acabo de decir lo contrario. No, las dos cosas dijiste. Dijiste que el auto era blanco y que el auto era negro. No, dije lo Como contrario. vos me pediste amigo, tampoco me interrumpan. Mirá, creo que lo de Brandoni es prejuicio puro. Aparte, la verdad creo que es un audio que le manda a una amiga, porque, viste, cuando arranca la conversación dice, mirá, mi amor, esto, qué sé yo, pero como una amiga se lo manda. Así que no sé si tomarlo como una declaración pública o no. Si es una declaración pública oficial, es una barbaridad. A ver, vamos por parte. Primero, en el 2015, con todo el aparato político en contra, el actual oficialismo ganó las elecciones y no tuvieron problema de fraude. Ahora que gobiernan la Ciudad de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires y el gobierno nacional, se quejan del fraude. Es una locura. Pará que no termine una cosita. Segundo tema, no se puede plantear el tema del fraude al futuro porque eso genera un daño no sobre el partido que puede llegar a gobernar, sino un daño sobre la democracia. Son ellos los que controlan el escrutinio. No es que vinieron la oposición y se hicieron cargo de contratar una empresa que haga el recuento o de ponerle otros fiscales o contratar autoridades de mesa. No, las autoridades de mesa, el sistema de recuento, la justicia electoral, la Dirección General Electoral, son todos resortes que maneja el Estado Nacional. Entonces es un nivel de irresponsabilidad absoluto que no se puede tolerar. Si ellos tienen dudas, lo que corresponde es que vayan a la justicia, pero no fueron a la justicia. Iván, perdón. No, es que yo no dije nada, digamos, no me siento aludido por los comentarios de Leandro. Yo no dije nada de eso. ¿Cómo no? Brandoni tampoco es funcionario. Digamos, yo empecé mis comentarios diciendo, miren, la elección no se perdió por una cuestión así. No, lo terminaste diciendo así, pues me parece que te enredaste solo, porque arrancaste diciendo que sí, que había sospecha. A ver, acá atrás de cámara me dicen todo que tengo Leandro, razón. nos conocemos hace tiempo y hablas de una manera fuera de cámara y otra manera dentro de cámara. Verdad, vos también. Y este es un problema. No, la verdad que no. Pero sí, a ver, si Brandoni hizo una barbaridad, vos lo que tenés que decir es, mira, a mí no me consta, porque si no lo hubiese denunciado a la justicia, este tema de Brandoni se acabó. Yo no te... A mí vos me caes bien, sos un cuadro político, un militante, de verdad. Escúchense, porque me parece que lo más... Yo no te pido que te hagas cargo de comentarios de, no sé, Gisela Mariota sobre el CONADEP del periodismo. No te pido que te hagas cargo de, no sé, cuando Alberto Fernández dijo, creo que fue con Nelson Castro, que Cristina Fernández de Kirchner era la instigadora del encubrimiento de la AMIA. Bueno, no te pido que te hagas cargo de esas declaraciones. Digo, yo tampoco te pido que te hagas cargo de este desastre económico vos, porque la verdad que creo que no te lo mereces. Son declaraciones de otra persona. Y la verdad... Contesta esto. Y la verdad... ¿Vos crees que hubo fraude? Yo lo que vuelvo a insistir... Decí sí o no, loco, lo que vuelvo a insistir, complicado. Lo que vuelvo a decir es que por lo que me cuenta gente que fue a fiscalizar muy cercana, que vivió situaciones complicadas.
¿Pero eso qué significa? Porque a ver, una cosa es que vos atrás de cámara digas esto y otra cosa que en la televisión a mí me da la sensación que hubo fraude, porque entonces la gente que te crea a vos, por ejemplo, que está en casa y te crea a vos, ¿qué dice? Claro, María Eugenia Vidal perdió porque Axel Kicillof le hizo fraude, es una locura y más allá de eso, yo quiero volver a lo que veníamos hablando antes. Es un argumento que un tipo inteligente como vos no tiene necesidad. Y además Matías seguramente quiere hablar también en algún momento. Y va a pensar seguramente parecido a lo que estoy diciendo yo. Y genial, que piense lo que quiere. Y porque la gente que está en casa se da cuenta también. Me parece mucho más importante, seguir resaltando dos cosas. Por un lado, los puntos de coincidencia en los programas económicos. Y por otro lado, yo estoy de acuerdo que una de las grietas en Argentina es claramente, como dijiste vos, Matías, la grieta entre los que comen y no comen. Vos la grieta dijiste entre los que ganan más y ganan menos. Más allá de eso, creo que tenemos que poder estar de acuerdo, y me gustaría que lo digan, porque creo que lo van a decir, que esos problemas, que son reales en la Argentina, y no lo negamos, son reales, se tienen que resolver en un marco de la Constitución, ¿no? Bueno, digamos, a mí me gustaría que lo digan, porque no queda claro para todos los dirigentes. Yo creo que con ustedes sí. Tombo, sos la tercer vía, así que te tenés que hacer cargo de eso. ¿Vos crees que hubo fraude, que se registró? Yo cambié, sigo dando clases, pero dejé mi vida privada para dedicarme a la política con algún nivel de responsabilidad. No aclaro las estupideces porque las termino agrandando. Desde la oposición nosotros no formulamos ninguna denuncia y por lo tanto no vamos a salir a aclarar la declaración de un actor, comediante, con lo que uno lo quiere por su trayectoria en los medios de comunicación. Si hay alguna denuncia tendría que cursar por el plano institucional que corresponde. Punto de aparte, digo, yo te puedo decir lo que plantea Labaña para la Argentina, me parece que las discusiones constructivas son las que le sirven al país y que la idea de cómo está la Argentina hoy respecto de cómo estaba antes, a mí me gusta pensarla como si entras en una construcción, en un pozo, ¿viste? Cuando pagas cuotas para comprarte un edificio. Bueno, si vos en la Argentina hace 8 años empezaste a pagar el pozo, empezaste a pagar la cuota, hoy el edificio está exactamente en el mismo lugar que cuando empezaste a pagar las cuotas. Pagaste 8 años y estamos en el mismo lugar. Ni el gobierno de Cristina, ni el gobierno de Mauricio levantaron una losa, nada. La economía está igual o un poco peor. De modo que la discusión y el intercambio de chicanas, yo creo que poco le aporta a lo que la Argentina realmente necesita. Hoy, ¿qué necesita la Argentina? Resolver un problema que es urgente. Los precios subieron 10% en los últimos 45 días. ¿Y tu sueldo? ¿El tuyo cuánto subió, Facu? ¿Subió 10%? ¿Acá algún compañero le subió el 10% el sueldo? No, ¿no? Bueno, eso ¿sabes qué quiere decir? Que está creciendo el hambre. Porque el hambre es una enfermedad que escala rápido. Porque si la comida te sube 10% y tu sueldo no te sube 10%, te compras 10% menos comida. ¿Y sabes cuál es el resultado? Hoy la Argentina está habitada por personas que pesan menos que hace un mes. Es literal. Estamos bajando de peso. Y ese es el resultado de un conjunto de decisiones incorrectas en materia de política económica. De este gobierno y del anterior también. Porque la economía entre 2011 y 2015 no creció. Sí creció. Medido por habitante, terminó en el mismo punto que el punto de partida. A ver, Leandro. De modo que... No, a ver, coincido con el diagnóstico en términos de que, obviamente, la pobreza es la emergencia más urgente, el hambre es la emergencia más urgente, hay que tratar de resolverlo rápido, eso. Por ahí el crecimiento económico se puede demorar un poco más, está claro. Todas las proyecciones del Banco Central, de los organismos... La OCDE dijo que el año que viene el crecimiento va a ser de menos 1,2. Ahora, el tema del hambre hay que resolverlo. En segundo lugar, creo que no es lo mismo una política proindustrial que protege a su gente, no es lo mismo un estado de bienestar que un estado desertorio y una política económica que favorece la especulación financiera. Lo que está en juego en la Argentina son dos visiones de país. Una que la expresa Macri y otra que la expresa Alberto Fernández. Son fenómenos los modelos, son perfectos. La verdad, bueno, pero la gente sabe también, digamos, que la polarización electoral, que no es lo mismo que la polarización política, lleva a que haya dos fuerzas predominantes. Una es la que expresa el gobierno y otra es la que expresamos nosotros. Labaña, a mí me encantaría, como me encantaría que Tombo también en el día de mañana sean parte de nuestro espacio. Y si no quieren ser parte de nuestro espacio, creo que igual desde nuestra construcción política vamos a proponer un marco de concertación para escuchar a todos los sectores y todas las opiniones, como decía recién también Iván, tienen que ser escuchadas porque yo coincido en que es necesaria una concertación más amplia que la concertación para resolver precios y salarios. Acá, es más, creo que hay 3 niveles. Una tregua de precios y salarios. O sea, no alcanza solamente con precios y salarios. Son 3 niveles. La emergencia, una tregua, precios y salarios para frenar rápidamente la inflación o por lo menos para desacelerar la inercia. En segundo lugar, un pacto social
para pensar cuáles son los mecanismos para acumular dinero y para distribuirlo, y en tercer lugar un plan estratégico que fije política de Estado. En esos 3 niveles tienen que estar incluidos la mayor cantidad de actores. Mirá esto, y les quiero mostrar, la verdad que una cosa les quiero decir a los tres, por más de que hubo algún momento ríspido, yo creo que, y pienso muchas veces cuando uno se para acá adelante, y seguramente a ustedes también les pasa, lo que uno trata de imaginar, el juego imaginario que tiene este laburo que es hermoso, es qué está pasando del otro lado en casa. ¿Sí? ¿Qué está pensando la persona que nos está viendo? Y la verdad que está bueno escucharlos. Y que se puedan escuchar y que puedan de alguna manera encontrar puntos de común. Los tres hablaron de concertación. Dame un minutito que es el cuarto punto que yo marcaba en la editorial. Puntos centrales de lo que hoy empezó a dejar ver Matías Culfas, es Alberto Fernández. Reformas estructurales, laboral, reforma impositiva. Cuando este gobierno intentó avanzar con algunas cosas, se registraron problemas. ¿Alberto Fernández va a avanzar con una reforma laboral? No, de ninguna manera. Aparte, ayer hubo una aclaración muy fuerte de Alberto también, creo que en el encuentro con Daer. No va a haber reforma laboral. Lo que puede haber es algún tipo de acuerdo, digamos, laboral en el marco de una paritaria para alguna rama específica, como ya la ha habido, pero reforma laboral en términos de pérdida de derechos laborales de ninguna manera. Y la reforma impositiva... Pero ¿por qué la pensás solamente la reforma laboral como una reforma de pérdida de derechos? Porque es la que exige el Fondo Monetario. Hay un sector, una cosa es lo que exige el fondo y otra cosa es la realidad. Hay un sector necesario, hay un sector que apoya a Alberto Fernández, hay muchos empresarios que lo apoyan, que seguramente deben estar pensando en la necesidad. No es lo mismo una pyme, sí, por supuesto. Por eso ahí dice la aclaración. Una cosa es en el marco de un convenio laboral, eso es una cosa, una paritaria, digamos, en el marco de un convenio colectivo, como se le llama, puede haber algún tipo de acuerdo. Lo que no puede haber es una reforma laboral que quite derechos. Y el término de la reforma impositiva, lo que hay que conseguir ahí es incentivar la creación de empleo. O sea, vos tenés que incentivar la reinversión de utilidades por un lado y la creación de empleo. Lo que no puede suceder es una reforma impositiva como la que llevó adelante este gobierno, que le quitó cargas a los sectores más concentrados de la economía sin ponerle ningún tipo de obligación social. Iván, y le doy a Tombo. Y reforma laboral, reforma impositiva. Lo parto a la mitad. Reforma laboral. ¿Por qué no se pudo hacer la reforma laboral que este gobierno pensaba? Mira, la verdad que, de nuevo, problemas estructurales, pobreza, inflación, generación de empleo, problema estructural en la Argentina. Acá estoy un poco de acuerdo con Leandro. No lo puede hacer un gobierno solo. Digamos, la generación de consensos que esto requiere, el nivel y la profundidad de discusión que requiere, el nivel de la clase dirigente. Y por clase dirigente, insisto, no digo solamente los políticos, los empresarios, los sindicalistas, las organizaciones sociales, requiere de tiempo y requiere de honestidad. Honestidad en el sentido de discutir sobre la realidad. Creo que en la Argentina hace falta algún sistema de reforma laboral que permita, manteniendo la mayor cantidad de privilegios adquiridos posibles, incorporar también el 35, o no sé si es el 40, Matías, vos sabrás mejor, el 35% de la economía argentina que está en la informalidad y que hoy no tienen el acceso a un mercado más formal del trabajo y que se lo merecen. A ver, Tombo Sarrasbo, dale. Uno, no funcionó en los 90 bajar los aportes patronales para aumentar el trabajo en negro, al revés, está mostrado en los datos. Lo que subió fue el trabajo en negro como contracara de la baja de los aportes patronales. La necesidad de pensar una reforma laboral, yo no le tengo miedo a las etiquetas, sí hay que pensarla, pero ¿en función de qué? En función de la relación capitalista del siglo XXI, los nuevos trabajos y las nuevas formas de producción que va a tener la Argentina y el mundo. Pero hay un dato que es importante, que es ¿desde qué lugar vos pensás cualquier reforma y cualquier política pública? Uno, ¿qué va a pasar con el Congreso? Nosotros impulsamos a diputados como Marco Labaña, que están ahí justamente en un Congreso que en el 2018 funcionó del peor modo que desde que volvimos a la democracia, salvo 1987. Y este año los diputados y los senadores nos cuestan más caro que nunca, porque es el peor funcionamiento institucional. Y dejame un concepto más. Cuando haces una reforma laboral, Facu, como en cualquier otro orden de la vida, la pregunta es ¿en qué lugar te parás? Nosotros estamos convencidos que para que se cree más trabajo, las empresas no toman más trabajadores cuando los empleados son más baratos, sino cuando venden más. Porque el año pasado y este año el costo laboral bajó y lo único que subió fue el desempleo. Me esperan un minutito que hay mucha más información, tenemos mucho más por delante. Atención, con Hugo Machiavelli hay información. Vamos a desdoblar, Hugo, la información. Nos quedamos un ratito con vos. Dale. Por un lado, tremendo lo que está pasando en Ezeiza. Sí. Y en minutos, Hugo te va a contar noticias judiciales que involucran a Daniel Scioli. En minutos nomás.
¿Cuáles son las repercusiones? Mira, de este es el Ezeiza? informe que vos mostraste temprano. Es parte de una investigación que está haciendo el Ministerio de Seguridad. Recordemos, 254 valijas con cocaína por un valor de 150 millones de pesos. Tremendo, Para entender, tremendo. eso es tremendo, porque la Argentina es un lugar donde se fracciona y los carteles han utilizado diversas complicidades, ya lo sabemos en los últimos años, para exportar la droga. Pensá, 1 kilo de cocaína en la frontera vale $1.000, puesta en Buenos Aires puede valer entre 8.000 y 10.000. Esto se multiplica, vale hasta 40.000 euros la droga de máxima calidad puesta en España. El trabajo permitió que Mirá las imágenes, Hugo. la Policía de Seguridad Esto Aeroportuaria... Lo que encontraron Sí. adentro, o sea, ¿quién podía creer que intentar pasar 250 kilos de cocaína en un vuelo comercial no iba a ser detectado? Solamente se puede pensar si hay un grado de complicidad, incluso adentro de la fuerza de seguridad. Pero por supuesto, esto necesita complicidades internas porque son muchas las valijas que fueron encontradas con gran cantidad de cocaína. Hay algunos de los detenidos, Ahí hubo tenés varios de los allanamientos por todos detenidos. lados. Ahí sí, hay allanamientos en el interior del país. Esta historia no termina acá. Una organización muy importante que podría tener conexiones también con Colombia y con Brasil, que exportaba cocaína a Madrid. Bien, Hugo, dejámoslo de Scioli para Sí. el próximo, solamente en una línea. Scioli Sí, vuelve a sí. estar en la mira de la justicia, ¿Sabes ¿no? por qué? Porque hubo una decisión de la Corte Suprema bonaerense de sancionar a Juan Pablo Masi, el juez que había intervenido en la denuncia por enriquecimiento ilícito Claro, lo contra terminan Daniel. apartando, va a seguir cobrando su sueldo, pero por 90 días va a estar como corrido. Exactamente, y es una sanción que podría determinar lo que llama la Bien. cosa jugada írrita, esto es que se reabra la investigación por Claro. enriquecimiento ilícito contra el ex gobernador. Atención Claro, con eso. claro. Bueno, Hugo, ya que me ayudaste un montón, Dale. un consejo del que más nos gusta, ¿eh? Dale, a ver. Los Haroldos, vinos finos con Ángel, los Haroldos State, mucho más de lo que esperás. Los Haroldos State, mucho más de lo que esperás. Bueno, no es que me quiera meter en temas comerciales, pero los Haroldos podría, digamos, regalar algo. Y vinos, por lo menos, a nuestros invitados. Pero fueron claro, tan generosos con creo la que hay, ¿eh? No, Podés hay, mandar. Sí, hay cajas, sí, ¿no? Encarguémonos, Hay cajas, Hugo. mirá. Tomo, muchas gracias por todo. Raúl, gracias por invitarme. Gracias, Leandro. Gracias, Iván. Gracias por la Gracias invitación. a los tres. Gracias, Hugo. Un gusto. 4 días. El lunes nos volvemos a ver. Chau, chau.